Saludos, hermanos y hermanas en Cristo y María. Les saludamos y le damos la bienvenida a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Les habla Héctor Reyes Baerga. Hoy nos acompaña el diácono Manuel Cruz Correa y también nos acompaña el diácono José Jaramillo Ocasio, ambos de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Buenos días. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Héctor. Un saludo a todos y decir que estamos transmitiendo desde Carolina a Puerto Rico, porque nosotros no vemos en muchos países, en Bayamón, Santurce, pues hay que decir de qué país estamos transmitiendo. Y de la Vicaría de Carolina. Correcto, diácono. Sí, así que, bueno, pues le damos la bienvenida a todos. El tema para el día de hoy, vamos a estar trabajando la misericordia, pero la misericordia la vamos a estar trabajando basándonos en conceptos. Me explico. Vamos a estar hablando de lo que es misericordia a la luz de la iglesia, de nuestra iglesia católica, y cómo el mundo trata de sustituir el concepto de la misericordia por lo que se conoce regularmente como empatía. Y entonces explicar un poco las diferencias de ambas cosas, ¿verdad? Pero antes vamos a ver la cita que siempre ponemos todos los programas. Y esta cita es de Papa Francisco en la audiencia general del 18 de marzo del 2020. La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad. Y vamos de la misericordia y no podemos permitirnos, estar sin misericordia. Es el aire para respirar. Somos demasiado pobres para poner condiciones. Necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados. Y esto en gran medida es la síntesis de lo que vamos a estar hablando hoy. El Papa Francisco nos habla de esta misericordia de Dios que es liberadora, que nos da felicidad, que es el aire que respiramos, que es un don que Dios nos da. Y qué extraordinario que el Papa en estos momentos en que hemos estado viviendo la experiencia de la pandemia del coronavirus, como la iglesia, especialmente de la mano del Papa Francisco, nos invita a que no perdamos, primero, la esperanza y segundo, a no vivir pensando que Dios nos ha olvidado, porque la misericordia es la acción de Dios, de ese amor de Dios. Sí, esto es la palabra misericordia, proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad, cordis, que indica corazón, y guía, que expresa hacia los demás. Esa es la traducción en latín de misericordia. Esa misericordia que nos habla Papa Francisco. Diácono Jaramillo. Fíjate, la misericordia, yo la veo más propio de que cómo yo puedo poner en acción esa misericordia. Y Dios nos pide a nosotros que nos amemos unos a los otros como Él nos amó. Y por tal razón, ese es el mandato que Dios me hace, de amar uno a los otros y a todo el mundo, igual que Él nos amó. Y esa es la misericordia de Dios. Y entonces, nuestra iglesia es bien extraordinaria porque no solamente nos dejamos llevar por las escrituras, que es la fuente, que es el centro de nuestra creencia, sino que también utilizamos lo que se conoce como la tradición de la iglesia por un lado y por otro el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia es bien importante, y quienes encabezan, adicional a los doctores de la iglesia, pero quienes encabezan ese magisterio son los papas. Todos los papas que han estado a través de toda nuestra historia como iglesia. Y entonces vamos a explicar la misericordia en base al magisterio de la iglesia. Nos dice Benedicto XVI que la misericordia es en realidad el núcleo central del mensaje evangélico.
es el propio nombre de Dios, el rostro con el que Él se reveló en la antigua alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del amor creador y redentor. Veamos cómo Papa Benedicto XVI nos está estableciendo desde un principio que la misericordia tiene dos puntos esenciales. Primero, que es el centro del mensaje de evangélico. O sea, el mensaje de la buena nueva de que Jesús es hijo de Dios y que por medio de su sacrificio en la cruz hemos sido salvados y nos han limpiado nuestros pecados y tenemos acceso a Dios. Y segundo, nos dice Benedicto XVI que misericordia propiamente es el nombre de Dios. O sea, no podemos hablar de misericordia evitando hablar de Dios. Tenemos que hablar de Dios para poder hablar de misericordia. No, y esa misericordia se puede manifestar en diferentes formas. O sea, en medios materiales, por ejemplo, darle albergue, dar de comer, vestir a que está desnudo. O en medios espirituales, como poder enseñar, dar algunos consejos, consolar a aquel que está triste, rogar a Dios por el bienestar de los hermanos. Ya con Jaramillo. En esa misericordia nosotros tenemos que estar bien pasmados. El Espíritu Santo, el que nos ofrece a nosotros como una guía de qué hacer. Esa guía, pues, en los dones del Espíritu, nosotros lo podemos confrontar y poder llevarla a la humanidad y practicarlo así, ya que el centro del Evangelio es la misericordia y Jesús, durante su vida pública, encarnó esa misericordia en cada una de las personas que él encontró en su paso. ¿Ves? Purificando y aceptando y dándole el perdón para que ellos que pudieran cambiar su vida y ganarse la salvación plenamente. La creencia y creer solamente que Jesús es el creador y nos da nosotros esa misericordia de paz y nos pide que esa misericordia nosotros la llevemos en acción. También Papa Francisco nos dice que la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante los límites de nuestro pecado. Veamos cómo aquí el Papa Francisco nos está dando varias alternativas o varias definiciones de lo que deberíamos pensar en la misericordia. Y esto es bueno porque a veces cuando nosotros los católicos nos dicen misericordia, lo primero que a lo mejor nos va a venir a la mente, ¿qué es? La coronilla de la Divina Misericordia, es Jesús de la Divina Misericordia. Sin embargo, nos está diciendo que es mucho más allá, mucho más abarcador esta misericordia y que esta misericordia está fundamentada en el amor de Dios. Sin ese amor de Dios, sin ese Dios que me perdona, ese Dios que aún en mi pecado, aún en mi caída, aún cuando he decidido voluntaria o involuntariamente caminar de espaldas a Él, Él nos dice, no importa cómo estés, te acepto, te amo como el primer día que te concebí en mi mente, en mi corazón. Y de eso es que se trata la misericordia. La misericordia es la mano de Dios misma. Y por eso es que Jesús, ¿qué hacía Jesús, diácono? ¿Qué era una de las cosas que hacía Jesús para mostrar esa misericordia? Esa misericordia, Jesús estaba atento a las necesidades que tenía cada ser humano, pero no esas necesidades tan solo físicas, sino las necesidades espirituales del perdón, de la transformación de su espíritu. Y entonces lo vemos en todos los milagros que hacía Jesús. Antes se creía que cuando uno
estaba gravemente enfermo era que tenía un pecado grandísimo. Y así fue transformando la idea de Jesús de la misericordia, perdonándolo al ser humano y que ese ser humano pudiera transformarse. En estos momentos no debemos pensar tan solo en esa enfermedad física, sino pensar en nuestra enfermedad espiritual, que le pidamos a Dios que nos ayude a ser misericordiosos con los demás. ¿Para qué? Para nosotros recibir esa misericordia de Dios, ser efectivamente discípulo del Señor. Sí, fíjate qué interesante que muchas veces confundimos la palabra misericordia con la palabra lástima, cual está bien errado, porque lástima es el enternecimiento y la compasión que provoca los males de otras personas. Un sentimiento corporal, problemas de los demás. En cambio, misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás, pero además de sentir esa desdicha, también ofrecer la ayuda al hermano, porque tú puedes pasar y ver un deambulante, ay, qué pena me da, pero viene el hermano de atrás, pasa y se para, le da quizá una peseta o le echa la bendición. Esa diferencia de lástima y misericordia. Héctor y Jaramillo. Es bien importante, diácono, que no pasemos por alto el hecho que de esa misericordia se ejerce de una manera totalmente distinta a como nosotros como seres humanos podemos pensar. Me explico. Tanto el diácono Jaramillo como el diácono Manuel Cruz y este servidor hemos podido experimentar esa misericordia de Dios las veces que hemos ido a las instituciones carcelarias del país. Y vemos cómo esa misericordia, aún para lo que el hombre, la idea del hombre de que los que están allí son unos delincuentes, son unas personas que han hecho algo gravísimo y por eso están allí. Sin embargo, para Dios no es así. Dios los mira con misericordia, los mira con amor, busca que ellos sean transformados por Él, que ellos se dejen transformar por Él y que ellos puedan vivir aún allí donde están encerrados, allí donde están ellos viviendo esa condena, que ellos puedan vivir en la libertad que les provee Dios. Y mire qué interesante, cómo la misericordia es un ejercicio de liberación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque en ocasiones el mundo busca sustituir conceptos. Ya sabemos que el concepto de la misericordia no puede estar sin Dios. Es Dios quien la provee. Y entonces los seres humanos nos inventamos en este tiempo moderno sustituirlo por la palabra empatía. ¿Y qué es empatía? Pues mira, nos dice que la empatía es como un ideal de las relaciones humanas. La empatía ha sido concebida de muchas maneras, tratando de impulsar comportamientos de cooperación y convivencia positiva, unidos a la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. Vea aquí la diferencia. La diferencia es que yo, ser humano, me pongo en el zapato del otro y mido esa acción que voy a realizar con él en base a ¿qué? A un pensamiento, a unos conceptos, a unas ideas, ¿cuáles? Humanas. Allí no está Dios. Y por lo tanto, no podemos entonces decir que empatía y misericordia es la misma cosa. Fíjate, la empatía tiene unas características: saber escuchar, comprender al otro, identificarse con el necesitado, ser solidario, ser respetuoso. Pero como tú dices, son dos cosas diferentes. Cada ser humano pretende hacer una norma establecida y lo vemos ahora mismo dentro de todos los pueblos, que tratamos de producir algo o pintar algo que no está consono con la palabra de Dios y la hacemos buena. Así que vemos cómo nosotros consciente e inconscientemente sacamos y tratamos de sacar a Dios de nuestras vidas. Conociendo a Dios
y tratando de entender lo que es la misericordia cuando hablo como ser humano, no es tan solo yo poder remediar o hacerme parte de una situación, sino llevar esa situación en acción. Me explico. En Puerto Rico tenemos instituciones que dan mucha ayuda al pueblo cristiano. Y esa ayuda que damos no debe ser identificada porque la da la institución, sino que es lo que nos lleva no solo a llevar esa ayuda. Y entonces si nosotros tenemos reflejado de que es Dios el que me da a mí las ansias, los deseos, los instrumentos para yo ayudar, pues ahí sí que estaría la misericordia y no estaríamos cambiando la expresión de empatía a misericordia, porque yo puedo ser una persona que veo a un ser humano, lo juzgo, pero yo no sé qué situación hay dentro de él. Cuando yo lo voy conociendo la situación, yo por la misericordia de Dios, como hizo Jesús, conocer al ser humano, pues entonces yo puedo ayudarlo. Pero ¿cómo yo lo ayudo? Porque yo me sienta obligado, sino porque yo sienta la necesidad de ayudarlo, porque yo sienta la necesidad de identificarme con Jesús. Porque Jesús es la misericordia pintada, es la misericordia real de nuestros momentos. Y estamos sin darnos cuenta, dándonos cuenta al pueblo de Puerto Rico y el mundo entero, pues, ver qué bonitas son las leyes, qué bonitas son los cambios, pero qué nos traen esos cambios, qué nos traen esas leyes, ¿dónde está Dios presente? Si queremos hablar de igualdad, pero entonces queremos hablar de igualdad desde una perspectiva legalista, de derechos humanos, que está bien, ¿verdad? Que estamos todos iguales ante la ley del Estado. Pero, ¿cuál es el primer mandamiento que le dio Dios a Moisés? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús amplió, le dio, ¿verdad?, un significado aún mayor a ese mandamiento. Y le dijo, amar a los otros como ustedes se aman a ustedes mismos. No es que yo me mire al otro mirándolo desde mi perspectiva. No. Es que cuando yo miro al otro, lo miro desde mi relación con Dios. Todo lo que Dios me ha perdonado, todo lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo yo al mirar al otro, lo miro con esa misma mirada de Dios. Por eso es que Jesús nos muestra en cada uno de los milagros la mirada de compasión de Dios. Y eso es algo extraordinario que todo católico y todo cristiano se debe sentir tan gozoso de saber que tiene un Dios que nos mira siempre con compasión y con ternura, que no nos está acusando constantemente de los pecados que hacemos. Y yo creo que este ejercicio, de la mejor manera que lo podemos ver, es preguntarnos qué nos dice Dios. ¿Qué nos dice Dios en relación a esto? Y vamos a irnos a las Escrituras, al Viejo Testamento. Vamos a ir al libro de Jonás. Mire, el libro de Jonás, cuando uno habla de Jonás, rápido uno piensa en ¿qué? En la ballena. Total, en las Escrituras lo que dice es un pez grande, no dice ballena. Pero pensamos rápido en la ballena. Y Jonás es un libro, un libro dentro del Viejo Testamento que es bien pequeño, 2, 3 páginas, dependiendo de la traducción que usted tenga. Pero ahí en esas paginitas vemos de una manera clara que es misericordia. Vamos a refrescarnos un poco la historia. Y la historia nos dice que teníamos a este profeta llamado Jonás y que un día Dios lo llama y le dice, oye Jonás, yo he estado viendo cómo ese pueblo de Nínive cada día que pasa me sigue ofendiendo más. Y yo necesito que tú vayas a ese pueblo, a esa ciudad, y le digas que ya yo me cansé y que tienen que ellos cambiar su forma de actuar, o de lo contrario, yo voy a destruir toda la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Jonás decidió no hacer lo que Dios quiso. ¿Por qué?
porque él decía que esos no eran judíos, que esos eran unos bárbaros, que eso lo que hacían era ofender a Dios todo el tiempo. Entonces, ¿cómo él iba a ir allí a hablarles a esa gente de Dios? Y vemos que él tomó otra decisión y dijo, pues como yo no quiero hacerlo, yo me voy a montar en un barco y me voy a ir lo más lejos posible. Oye, y lo más lejos posible era una ciudad que se llamaba Tarsis. Y él se montó en un barco y el barco empezó a estar de camino y empezó una tormenta. Y dale con la tormenta. Y al final, pues mira, no tuvieron más remedio que tirar al agua a Jonás para que la tormenta se parara. No hicieron nada más que echarlo al mar y se acabó la tormenta. Y nos dice las escrituras que un pez grande lo tragó y que estuvo Jonás por 3 días dentro de la ballena o del pescado del pez grande, del pez grande. ¿Y qué sucedió allí? Pues estando él allí, Jonás está pensando en lo que él debió haber hecho y lo que no hizo, en cómo su decisión y su visión de lo que es el amor de Dios no era consono con Dios, sino con sus propios criterios humanos. Él pensaba que como esa gente era indigna de Dios, que no merecían que Dios los perdonara y que lo que merecían era que Dios acabara con ellos, ¿verdad? Y vemos cómo entonces Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Dice las escrituras que el pez grande, la ballena, lo escupe. Y Dios vuelve nuevamente a decirle a Jonás, ve a Nínive y dile lo que yo te dije, que si no se cambiaban su forma de vivir, y voy a destruir la ciudad. Nos dice las escrituras que la ciudad, caminándola, usted se tardaba 3 días. Y sin embargo, tan pronto llegó Jonás y llevó el mensaje de Dios de que ese pueblo iba a ser destruido, ¿qué sucedió, Manolo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué cambios se dieron? Bueno, vemos cómo ese pueblo se transformó. Todos se vistieron de saco, todos pidieron perdón al Señor y el rey y toda la corte pidió esa misericordia al Señor. Y esto me recuerda como a nosotros cuando fuimos por primera vez a la cárcel, tanto Aramillo como Héctor. Mira, teníamos nuestras reservas, tampoco queríamos ir para allá. Yo puse mi excusa, pero el Señor camina por caminos misteriosos y vimos allí la misericordia del Señor. Y vimos como tanto Nínive, como hemos visto todos en la cárcel, hemos visto esa transformación de las personas. Cuando tú le hablas de ese Cristo, de ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, ese Padre de perdón. Sí, vemos que las escrituras nos dicen, como usted dijo, que hasta el rey dijo, no, espérate, aquí nos tenemos que ir todos en ayuno, hasta los animales, ni agua ni pasto para los animales tampoco. O sea, era un ayuno completo, ¿verdad? De arrepentimiento y de pidiéndole a Dios que tuviera misericordia con ellos, que no lo hiciera. Y vemos que esa oración, aún para aquellos que, como decía Jonás, no eran dignos de Dios, aún esa oración, Dios la escuchó y permitió que aquellos hombres, aquella ciudad se mantuviera en pie. ¿Y qué pasó con Jonás? Ave María, ahí sí que se puso la cosa buena en la historia, porque Jonás se puso tan y tan molesto, porque él le decía a Dios, yo por eso no quería venir para acá, porque yo sé cómo es que tú obras. Y yo sé que cuando tú dices una cosa y la gente ora y la gente te pide, tú vienes y haces lo contrario que querías hacer, ¿verdad? Entonces Jonás quería establecer o quería determinar cómo debía Dios obrar. Fíjense que esa queja de Jonás es la misma que también nosotros le hacemos también a Dios, porque cuántas veces nosotros, cuando vemos cómo Dios obra en otras personas, decimos, oye, pero ¿por qué Dios no está ayudando tanto a esa persona? Si tan mala que había sido esa persona durante toda su vida y ahora de momento se metió a la iglesia y mira, ahora mismo mira cómo Dios lo está ayudando. Nosotros mismos hacemos lo mismo. En jueces, seguida. Sí, rápido. Queremos ser jueces, queremos ser también los fiscales y queremos ser los que están allí también para la votación, ¿verdad? O sea, queremos hacerlo todo. Y veamos que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque Santiago en su carta nos dice lo siguiente, nos dice,
hablen por tanto y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad que habíamos hablado ahorita? Misericordia, porque esa es la ley de la libertad. Y nos dice, habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Vea esas palabras fuertes de Santiago. Mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. O sea, quiere decir que aquellos que obren conforme a la misericordia de Dios y que no solamente la hagan por cumplir, sino porque la están viviendo, reconociendo que ese Dios ha sido tan bueno, que ha perdonado tanto sus pecados, que ha permitido que podamos ser diferentes, nuevos, que haya limpiado nuestra vestidura con la sangre de Cristo. Nos dice que eso veremos en ese juicio final, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero que aquellos que están haciendo una misericordia disfrazada, ¿verdad? O para que la gente los vea, o que son uno de los que más juzgan a los demás, esos se tendrán que atener a ese juicio, que va a ser de la misma manera un juicio conforme a lo que han hecho. Por eso es que Santiago en ese mismo capítulo nos dice, oye, muéstrame la fe, pero también muéstrame las obras, yo las quiero ver. ¿Qué me puede decir, Jaramillo, sobre eso? Sobre las obras. Sí. Fíjate, estaba yo antes de empezar con esto, que el ser humano tenemos la dificultad de coger una cinta métrica y medir la misericordia de Dios. Y le ponemos a Dios una medida, que es lo que dijiste tú ahorita, cuando alguien viene a la iglesia y nosotros no sabemos qué comentario, qué conversación ha tenido el sacerdote y se ha confesado o no se ha confesado, porque realmente a cada uno de nosotros no nos interesa la vida de ellos, pero sí lo juzgamos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos a personas que tú las ves que están todo el momento, reza, rosario, bueno, un sinnúmero de oraciones, ¿no? Lo cual no está mal, en ningún momento puedo reprochar eso, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? Si nos dice a nosotros que además de la fe estén las obras, pues esas oraciones nosotros ponerlas en función. Si yo pido por X persona que no tiene trabajo, pues ¿qué yo estoy haciendo? Orando simplemente. No podré sacar ahí, visitarla y preguntarle, pues mira, te traje esto, ¿no? Algo que sea comestible para la casa. Pero allá tú estás llevando una obra en sencillas. Como también pues simplemente visitar y escucharla. Y así nosotros también vemos que estamos llevando la fe y las obras de poner actual esa misericordia de Dios a través de nosotros. Sí, pues y un pueblo que realmente ha visto cómo Dios obra la misericordia es el pueblo de Polonia. Entonces nos vamos a montar. Diácono, ya usted tiene todo ready, ya tiene las maletas preparadas, Manolo. Sí, ya está todo ready. Ya estamos aquí en el aeropuerto, listos para montarnos hacia Polonia. Con la mascarilla. Sí, no, para que eso fue el año pasado y no tuvimos que usar mascarilla, nos adelantamos. Y ese, hermano, y era un viaje que yo tenía muchas ganas de hacer, sí. Ir a esa tierra de Polonia, donde esos dos famosos santos de nuestra iglesia católica, Santa Faustina y Santo Juan Pablo XXIII, nacieron. Juan Pablo II, Juan Pablo II, seguro. Nacieron, entonces me dirigí con mi hijo el año pasado, el mes de julio, nos fuimos a Polonia. Entonces fuimos a la ciudad de Cracovia, porque en Cracovia es donde está el santuario de Santa Faustina. Y cuando tú llegas a este santuario, lo primero que ves es esa basílica hermosa de la misericordia. Pero esa basílica tiene su historia. El dinámico desarrollo de la devoción a la divina misericordia y la inmensa afluencia de peregrinos al santuario de la misericordia hizo que el obispo de Cracovia constituyera una comisión, una fundación en 1996 para recoger fondos para hacer una construcción de un nuevo templo.
Entonces él quería un templo de 5,000 personas, así lo hicieron. Un año más tarde, fue un 7 de junio de 1997, durante la visita de el Papa Juan Pablo II, bendijo una piedra que fue traída del Gólgota como la primera piedra de la iglesia. Y en ese momento también pudo ver la maqueta de desarrollo que se la presentaron y firmó la maqueta con su firma. Y un 17 de agosto del 2002, esa fue su última visita a su pueblo, a Polonia, él bendijo y consagró al mundo este templo que fue elevado a Basílica Menor. Esta basílica está construida en forma de barco. Si ustedes se imaginan, póngase un poco de imaginación, parece un barco. Entonces la parte de atrás tiene usted trepa aquí un ascensor, entonces tú puedes ver la vista majestuosa de todo Cracovia. Así que, Héctor, la próxima foto. Entonces, en el presbiterio principal es un enorme altar, un altar grandísimo de piedra. Se encuentra un sagrario en forma de globo terrestre con todos los continentes bien marcados. Héctor y Jaramillo. Entonces está abrazado por todos arbustos, que parece que lo está azotando el viento, que significa el hombre contemporáneo sacudido por las diferentes corrientes del mundo. Entonces, encima del sagrario vemos una imagen de Jesús misericordioso. Héctor. Este fue el día que yo fui con mi hija, con mi hijo, había una misa, habían como 2,000 personas. Y yo dije, ¿cómo le dan la comunión a tantas personas bien rápido? Entonces llegó el momento de la comunión y fueron saliendo sacerdotes. Y como 10 sacerdotes salieron, fueron aquí donde está el sagrario, aquí en el altar, lo abrieron y fueron sacando los copones y fueron dando la comunión. Hermanos, y en 15 minutos se había dado la comunión a todas aquellas personas. Entonces, en la basílica, en la cripta, en la parte de abajo, hay cinco capillas para cuando tú vas con los grupos, puedas dar misas privadas. Y es interesante porque cada capilla tiene una decoración diferente, pues fue obsequio de diferentes iglesias de diferentes países. Seguimos, Héctor. Entonces, en el santuario se encuentra el convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Lo que vemos aquí a la derecha, el ladrillo, es el convento. Ahí fue donde vivió nuestra Santa Faustina, ahí que tenía su recámara. Y ella estuvo viviendo como 5 años en el santuario, porque ella vivió en varias partes de Cracovia. Al fondo tenemos la capilla donde están las reliquias de la Santa. Pasa a la próxima foto, Héctor. Este es el interior de la capilla. Tenemos a mano izquierda la reliquia de la Santa en ese sagrario blanco. Y entonces en la parte de arriba está el famoso cuadro de la misericordia. Pero que este cuadro tiene una historia que se la quisieran compartir, la que quiero compartir con ustedes un momentito, porque fue la tercera, esa que ustedes están viendo ahí, es la tercera imagen que se pintó de la misericordia. Entonces resulta que en el 1931, cuando la Santa tuvo esa visión, el Señor le dijo que quería que se pintara el cuadro de la misericordia. Entonces la Santa le pidió al pintor Eugenio Kazimierowski, perdonen mi polaco, un polaco de acá de Carolina, que llevara a cabo la obra de la pintura. Entonces la obra fue terminada en 1934, siguiendo todas las instrucciones de Santa Faustina. Pero mire qué interesante, que cuando la
la santa vio el cuadro. Dice que empezó a llorar porque no reflejaba la belleza de Jesús. Entonces el pintor la animó. Entonces se procedió a pintar un segundo cuadro. Y ese segundo cuadro fue encargo de la Congregación de las Hermanas de Dios de la Misericordia. Y esto sucedió en el 1942 por el artista Stanislaw Batowski. Sin embargo, ese segundo cuadro ya pintado, la insurrección de Varsovia, la capilla, la imagen, fueron consumidas por el fuego. Entonces se pidió a otro artista que la pintara otra vez. Entonces en ese momento se llega hasta el convento el pintor Adolfo Hila, a la casa cracoviana de las hermanas, y le propuso que él quería pintar el cuadro, porque él quería pintar el cuadro como un voto, porque el Señor lo había salvado durante la guerra. Entonces procedieron a darle una estampa a este pintor de Santa Faustina, como ella lo quería, y él procedió a pintar el cuadro. Diácono, aguánteme la historia ahí, diácono. Aguánteme la historia ahí. Le vamos a pedir a los que nos están viendo que vean la segunda parte de esta interesante historia y que disfrutemos un poquito más de Polonia. Todavía nos falta un montón más por hablar de Polonia, pero por el espacio del tiempo, pues tenemos que hacer la pausa y hacer una segunda parte. Así que le damos las gracias a los que nos están escuchando y le pedimos que sintonicen la segunda parte de su programa Avanzando contra Viento y Marea. Dios les bendiga. Este pintor, Adolfo Hila, terminó esta pintura en 1943 y fue bendecida en la capilla por el padre András. Este padre era el confesor de Santa Faustina. Pero mire qué interesante se pone esto, que luego de bendecir la pintura de este pintor, llegó el cuadro de Batowski que habían mandado a pintar. Pero entonces se quedó solamente el cuadro de Hila por orden del cardenal Zapiela, que eligió a este pintor porque él había pintado como un voto al Señor. Pero este cuadro no cupo tampoco en la capilla y hubo que hacerlo más pequeño, una imagen más pequeña que fue bendecida el segundo domingo de Pascua de 1944 por el padre András. Y para 1954 el pintor volvió a repintar la pintura, eliminando unos matorrales que había en la parte de atrás y colocó un fondo oscuro, que es lo que conocemos hoy. De esta manera, hermano, se cumplió el pedido de Jesús a Santa Faustina, que esta imagen fuera venerada primero en su capilla y después fuera venerada en el mundo entero. Pero ¿qué ocurrió con aquella primera pintura que Santa Faustina pues empezó a llorar, pues no reflejaba la belleza del Señor? Pues esa pintura, después de muchas vicisitudes, de estar escondida, estar olvidada, estar colgada en una iglesia vacía, finalmente se venera en la ciudad de Lituania, en Vilna, en Lituania, en el taller donde se fue pintada por primera vez. Es un santuario menor y allí se venera esa primera pintura de Santa Faustina, de este Cristo misericordioso. Y esta es la historia de esta pintura que fue pintada varias veces hasta llegar a la que conocemos hoy, que es la que es venerada por todo el mundo. O sea que podemos decir, diácono, que las cosas se dan en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, ¿verdad? Tantas veces que esa pintura se hizo varias veces, una se quemó y otras en otras instancias, pues diferentes versiones, pero vemos como cuando se realizó la que Dios quería, esa es la que es. Así mismo en la vida de la fe también. Cierto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más vamos a ver ahora, diácono? ¿Qué más vamos a ver en este viaje? ¿A dónde vamos ahora? Bueno, vamos a viajar ahora a la ciudad donde vio nacer a nuestro Papa Juan Pablo II, nuestro Santo Padre. Y nuestro Santo Padre nació en la ciudad de Wadowice, en una ciudad pequeña
Entonces, en esa ciudad de Waterwise hay una basílica menor de la presentación de la Santísima Virgen María. Y en esa basílica, esa pequeña iglesia, fue que nuestro Santo Padre fue bautizado, hizo su primera comunión, fue monaguillo allí y vivió en esa ciudad hasta los 18 años. Y mira qué interesante, ¿quién le iba a decir a ese joven de 18 años que iba a ser el Papa, que iba a canonizar a Santa Faustina? ¿Y aquí qué vemos, diácono? Entonces, al lado de la iglesia está la casa museo, donde el padre vivió toda su vida. Entonces, en esa casa museo es un museo que nos refleja toda la vida del Santo Padre. Es un paseo como de hora y media, que tú vas viendo todas las etapas, desde que el padre fue pequeñito, vemos aquí a la derecha la cuna, de él cuando era un bebé. Otra habitación en las vestimentas de que fue sacerdote, desde que era monaguillo hasta sus vestimentas de papa. Bien interesante esta ciudad y este país de Polonia, que tiene estos dos santos tan importantes para la Iglesia Católica. Así que yo voy a volver, así no sé quién se quiere apuntar y volver conmigo, porque es un viaje bien interesante de conocer un pueblo tan católico, un pueblo que ha sufrido tanto en la guerra. Fue un pueblo bien abusado de los grandes intereses, pero que se ha mantenido esa fe, Entonces, al lado porque está todo junto, hay una panadería pequeña que visitaba el Papa, porque hay un bizcocho que se llama papiesca cremoska, como un pastel de crema, que a él le encantaba ese pastel. Entonces, cuando tú sales del museo, pues te invitan a que vayas a probar el pastel del Papa, y un pastel que se ha hecho bien famoso porque era el favorito del Papa. Tanto es así que cuando era joven, cuando era estudiante, hicieron una competencia de quién se comía más pasteles. ¿Y sabe quién ganó? Carol Boitilla, que se comió 18 pasteles. Así me hace tanto que le gustaba al Papa este postre. Le gustaba el dulce en cantidad al Papa. Sí, le encantaba. Diácono, aquí pues, obviamente por el tiempo y por el espacio no podemos darle una vista un poquito más grande, pero en esta misma ciudad es bien curioso, y es, ¿verdad?, para que usted también lo elabore, que ahí está la iglesia, está la casa, pero a mano izquierda está la escuela, donde también el Papa estudió, y vemos cómo toda esa formación de esos primeros años, que es tan importante para los niños, vemos cómo fue dentro de un marco religioso, o sea, un marco de la Iglesia Católica, y cómo ese joven fue acogido por la iglesia y fue poco a poco aprendiendo de ella hasta que recibió ese llamado. Y eso es bien hermoso, ¿verdad? A veces se nos olvida esos detalles tan extraordinarios de nuestros sacerdotes también. Estamos hablando del Papa, pero podríamos hacer historias de muchos sacerdotes también que vivieron esa experiencia desde bien jovencitos, vieron esa palabra de Dios que se fue sembrando en ellos, y cómo fueron creciendo en esa palabra de Dios hasta que el Señor los llamó. Y es bien bonita, y esta ciudad es hermosa. Y vemos aquí, ¿quién más vemos aquí, diácono? Aquí en esta foto, a ver. Bueno, en esta foto estoy yo con mi hijo, que fue el que me acompañó en este viaje. Esa es la estatua de escultura que está a la entrada del museo. Entonces, Polonia, además de esto que hemos visto, también está en Cracovia, un campo de concentración de Auschwitz, donde fueron muchos judíos, fueron allí muertos en las casas de gas. También hay en un sitio que se llama Sopoken, que era la ciudad donde el Papa iba de vacaciones, y él encantaba mucho los deportes, especialmente esquiar, y ese es el campo donde él iba a esquiar. También en Polonia, en Cracovia, encontramos la mina de sal, una de las minas de sal más grandes del mundo, que tú también puedes disfrutar durante este viaje. O sea, que es un viaje que vamos a conocer a estos santos, porque vamos a disfrutar de una ciudad moderna, y una ciudad muy viva, y una ciudad muy amistosa, especialmente con los turistas que llegan allí. Vemos cómo
el Señor en un país, y especialmente en una ciudad en donde fue marcada por muchos años, no solamente por una invasión de los nazis, sino también por una invasión soviética. Vemos cómo, a pesar de esa historia, que parecía una historia bien trágica, ¿verdad? Y que uno pensaría que entonces de ahí no había más esperanza, vemos cómo la gente en este pueblo no perdió la esperanza en Dios. Se mantuvo firme, fiel a Dios. Y eso nos ayuda a nosotros poder entender la dimensión en la que estamos viviendo ahora. Como ahora, aunque vemos que estamos viviendo la experiencia del coronavirus, que hemos pasado también por María, que no hace algunos meses que habíamos pasado por la situación de los terremotos, y vemos cómo a pesar de todo eso, nuestra iglesia se mantiene. Vemos cómo los sacerdotes han utilizado toda la tecnología para poder mantenernos, mantener el pueblo de Dios firme en la fe a través de las misas por vía de Facebook o de diferentes otras plataformas. Y vemos cómo eso nos debe inspirar para decir, mira, no podemos desfallecer en esta situación que estamos viviendo. Otros pueblos han vivido experiencias peores y no han perdido la fe. Y vemos como ahora, como usted decía, esto es una ciudad moderna, una ciudad amistosa, una ciudad en donde se respira ese ambiente de misericordia, ¿verdad? Porque ellos han vivido la experiencia de la misericordia y como también ellos han tenido que también perdonar a estos dos países y estas situaciones que se dieron allí para ellos poder continuar y poder ser bendecidos por Dios en todas estas formas en que han sido bendecidos. Así que, hermanos, este programa queríamos que usted pudiera no solamente entender un poco más de lo que es la misericordia, sino también ver un ejemplo de cómo un pueblo, cuando realmente está centrado en Dios, no importa las tormentas que pasen, no importa los traspiés que podamos vivir, que podamos tener muchas noticias malas, pero Dios mantiene firme su alianza. Y su alianza es que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a nuestro reverendo diácono Jaramillo que nos haga una oración final, sin antes olvidar decirles que la próxima semana estaríamos hablando de la divina misericordia, el divino niño, discúlpenme, y cómo esa coronilla ha sido de gran bendición para tantas personas en Puerto Rico y en otros países, y sabemos que en nuestra iglesia, San Felipe Apóstol, pues es una de las devociones que más le gusta a la gente. Así que vamos a estar hablando sobre ella y pedimos ahora que el reverendo diácono pues nos haga una oración final. En estos momentos que nosotros estamos pasando, el mundo entero con la pandemia, nosotros estamos hablando hoy de la misericordia de Dios y me trae a mí en pensamiento Santa Teresa, que nos dice una oración que encaja completamente en estas necesidades. Y nos dice, nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. El que a Dios tiene, nada le falta. Y así vemos cómo la misericordia de Dios está presente en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Y lo que pasa, si lo entregamos a Dios, Él hace su bienestar a nombre de nosotros, hace su misericordia para nosotros. Solamente Dios nos basta. Amén. Amén. Pero nos vemos en la próxima semana y que Dios y la Virgen les proteja y les guarde. Pedimos a que nos den la bendición final, ya que tenemos dos reverendos diáconos. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.